Hola Fico, ¿cómo andás? Buenas. Uy, qué mal que ¿Cómo está la andás? ¿Bien? cámara. Bien, ¿cómo andan? ¿Bien vos? ¿Cómo está todo? Bien, muy bien, acá aguantando la cuarentena, muy encerrado desde ya tiempos inmemoriales. Qué tremendo esto, ¿no? Viste que uno a veces, no sé, yo por ejemplo en particular cumplo en mayo y cuando empezó la cuarentena nunca me imaginé que mi cumpleaños iba a pasar dentro de cuarentena y cada vez ya nos vamos como acostumbrando, ¿viste? Es cada vez peor esto, ¿no? O sea, Tal cada vez cual, el mío es en peor. agosto. Y ya veo que lo veo venir, ya está. Ya estoy ¿Cuándo adentro cumplís? también. ¿Qué día cumplís? El 20 de agosto. Estás ahí, justo saliendo de esa, Y ¿viste? el Dicen, 16 veremos qué pasa, pero yo no creo, ya perdí esa esperanza. no, Voy a es tal guardar el cual, asadito. es como que sí, uno dice, ¿viste? Yo ni me imaginé, en mayo dije, no, y acá estamos, mirá, estamos hablando de tu cumpleaños. No, Tal qué cual, sí, no. tremendo, Impresionante. Para ¿viste? el mundo de la música fue un golpe fuerte para todos los que estamos involucrados en esto, ¿no? Esto es tremendo. Nosotros venimos hablando, o sea, venimos hablando con muchos músicos y todos nos dicen un poco lo mismo. Y lo que salió a la luz un poco es lo que es un poco la precarización, ¿viste? De lo que es músicos de distintos tipos y no solo de eso, sino también la gente que trabaja con ellos, la gente de armado y desarmado, de grabación, de todo lo difícil que ha sido esto, ¿no? Tal cual. Eh, Qué complejo. Vos como siempre las entrevistas empiezo igual yo. Todas ahora en lugar de decirte hola, ¿cómo estás? Te preguntan cómo estás con la cuarentena primero. ¿Vos cómo la Sí, sí, venís sí. llevando? Eh, ya te digo, bien, muy bien familia, encerrados todos acá. Me armé un búnker igualmente de laburo, así con una especie de project studio que era lo que tenía anteriormente a tener el estudio grande que tengo Ajá. ahora. Eh, y nada, haciendo producciones de guerrilla mediante la tecnología, ¿viste? La implementación de Zooms y ese tipo de cosas, idas y vueltas en los Google Drives, ahora todo es virtual desde ese lado, La, pero está bueno, es muy interesante lo que se arma. el Google Drive, el Google Drive es el momento en que todas las bandas, viste, che, subí tal cosa, subí tal otra, y nunca entendés dónde lo subió alguien. Es como es Tal como cual. un nido de archivos que nunca nadie entiende, salvo uno. Hay uno que lo Que no entiende. claro, que no te avisa nada, digamos. Cuando alguien sube no te avisa, entonces es una mezcla de Google Drive con WhatsApp, con Zoom, todo mezclado. Hay que usar todas las herramientas posibles. ¿Vos estás componiendo algo, te pones un poco ahí con los instrumentos o con lo que sea, viste, que te pones a componer Sí, algo? tengo mi rutina, nada formal, pero sí, sí, o sea, todas las mañanas las dedico más que nada a cuestiones técnicas, a desarrollo técnico y estar tocando la guitarra y a veces algún cinte, alguna cosa, hacer experimentación, qué sé yo, agarrar un tema y hacerlo pelota. Siempre también tengo actividades laborales con respecto a eso y me pongo también a hacer todas las actividades musicales las empiezo bien temprano, digamos. Esa es mi rutina. Pero es bueno eso, ¿viste? Te armás tipo una especie de cronograma para seguir y no te sentís tan como a la deriva. Igual viste que hay mucha Sí, gente que dice la cuarentena como, uy, no aguanto más. También en algún punto está un poco, en algún punto, estar en su casa tranquilo también está bueno. No tanto tiempo, pero a veces es sano también parar un poco con todo el... extraño mucho el rock y los escenarios y la noche, que siempre estaba de acá para allá dando vueltas. Y sí, todo eso se extraña demasiado, la verdad. Eso sí, Descubrí ¿no? otras Eso... cosas, igual, me puse más hippie, más natural, qué sé yo, estoy haciendo acá en casa una huertita, empecé a compostar, tomé más conciencia del medio ambiente, ¿no? Esas cosas que también surgen Claro, de estar tipo fin frenado y del decir, bueno, mundo. ¿qué hago? Tal cual. Sí. Me agarró a ¿Viste? supervivencia. Claro, ¿viste? Si uno empecé ahí a comprarme víveres, nosotros tenemos yo toco en una banda la persona que maneja. Sería casi que tu rol de síntesis y toda esa movida bien compleja, pero súper importante. Vas a la casa y parece que se viene el fin del mundo, porque tiene latitas de conserva de cosas. Así que Mati, si está viendo, sabe de lo que estamos hablando. Se prepara para el fin del mundo antes de que venga. Sí, sí, Bueno, sí.
arrancamos un poco, quiero primero saber cómo empezás con la música pre-masacre, cómo empezás vos, cómo te pega la música. ¿En tu casa se escuchaba música? ¿Cómo se te dio por tocar? Sí, yo la verdad que siempre trato de hacer un recorrido para atrás y desde muy chiquito tuve una inclinación musical, desde los 3 años, que me fanatizaba con alguna cosa en la música y quería seguir escuchándolo, ¿no? Cosas que por ahí no eran convencionales para la edad, qué sé yo, me gustaba, recuerdo cuando salió el disco Thriller de Michael Jackson, yo tenía 6 años y enfoqué toda mi atención en eso, ¿no? Y después, más para adelante, es como que siempre había un referente musical, o sea, esos eran mis referentes. Y yo no tenía idea, Ajá. no le daba mucha bola, en casa tampoco, no vengo de una familia de músicos, vengo de una familia, mi viejo es médico, por ejemplo. Ah, mira. Eh, y, y sí, había una insistencia fuerte acerca de una carrera universitaria y yo estaba como muy concentrado en la música a los 13 años. Recuerdo que mi prima me dio una guitarra criolla y empecé a hacer cosas, digamos. Ya de por sí creo que había armado una banda antes de tocar un instrumento, prácticamente estaban esas ganas. Eso Y siempre está. fue en paralelo, digamos, al resto de la vida la música hasta que en un momento dije, bueno, no, tengo que concentrar más energía en esto porque me lo está demandando. Y ahí es cuando me empecé a dedicar más de lleno y a profesionalizarme y a estudiar bien, más formal todo, digamos. Empezaste, digamos, a estudiar tu primera incursión con la música en cuando el instrumento fue la guitarra. Sí, sí, mi instrumento madre es la guitarra. Y en tu casa, ¿cómo te pegó eso? Viste que algunos dicen, o sea, más allá de que si la familia de uno era músico o no, el hecho ese de escuchar, viste, vinilos, de poner CDs, de que alguien te inculque, siempre hay un tío, viste que siempre es, no, tenía mi tío o mi primo que traía discos, decía, qué maravilloso eso, a mí no me pasó, pero debe haber estado muy bueno. ¿Tuviste eso de decir alguien te mostró vinilos, escuchá esto, fíjate esto? ¿Cómo fue eso? Agarraba a medio de todos lados. La verdad que no, ya te digo, en la familia no había una vocación fuerte hacia la música. Eh, cada uno le gustaba medio suyo y medio cualquiera, ¿viste? Se escuchaba, qué sé yo, me recuerdo de viajar en auto muy chiquito, ¿no? Y escuchaban la radio AM, no existía prácticamente la radio FM, se escuchaba Mochín Lafiotti, que te ponía música vieja y qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, me gustaba mucho escuchar música y descubrir tocar un instrumento a eso de los 13 años, 12 13 años tenía, fue como, ¡pah! O sea, la música que yo escuché todo el tiempo se hace así, se hace con esto, se hace con una guitarra. Claro. Cuando escuché una batería en vivo, creo que a todos nos pasó, ¿no? La primera vez que escuchás una batería en vivo, ¿Te no podés creer. acordás que fue, te acordás que fue el primer recital que viste en vivo? Y el primero, ¿qué fue? A ver, ¿no? Violadores en vivo en obras. Ah, bueno, empezaste con todo. Sí, Empezaste con divino, todo. divino, muy Eh, flash, muy flash. empezaste con todo. No, yo lo primero que vi fue a Sergio Denis, así que era otra movida. Ah, mira. Igual, muy interesante, pero claro, empezaste con todo el rock arriba ya. ¿Qué Sí, edad no, tenías? bueno, previamente habré ido a algún recital, no me acuerdo de qué, pero sí, habré ido a Ese fue algún el que otro, te... pero sí, que me marcó mucho fueron los Ramones y los Violadores, en vivo, en obras. ¿Qué edad tenías más o menos Y cuando te empezaste? digo, tenía 13 14 años, Claro, muy pibe. Qué tal bueno, cual. qué bueno toda esa época. Y bueno, y contanos un poco, ahí empezaste a armar tus bandas y contanos cómo entraste a Masacre y esa anécdota de que pintaste con tu banda, pintaron una pared enfrente a la casa de Wallace. ¿Cómo fue eso? A ver, De contanos un Wallace, tal poco. cual. Sí, a Masacre lo descubrí, recuerdo unas que tocaba gratis, esos veranos que uno no se iba de vacaciones por alguna crisis, siempre lo mismo eso, pero tocaba gratis Masacre y dije, bueno, voy a ir, era en el Recoleta, creo, algo así. Y los vi, me impresionó, me impactó porque yo venía medio del palo del punk y esto era como un punk hippie, heavy, no entendía, viste, era una cosa buenísima. Eh,
Y bueno, empecé a ir a los recitales de Masacre con dos o tres amigos que habíamos descubierto la banda, y era también como nos pasa a todos, ¿no? La joya que encontraste. En ese momento no había acceso a internet y era muy difícil Fua, es tremendo. acceder a esas cosas. Cuando encontrabas una era tu tesoro. ¿Era Masacre Palestina todavía? No, ya era Masacre, ya Ya había era sacado el Masacre. primer disco, sí, Ya era Masacre. sí. Eh, y ahí, bueno, empezaste a ir a full. ¿Y cómo, digamos, de alguna manera, cómo surge eso? ¿Te imaginaste alguna vez cuando ibas a ver esa banda, se te cruzó por la cabeza decir, puede que algún día termine tocando en esta banda o fue una cosa de, no, la vida No, la misma? verdad que fue una serie de casualidades, ya te digo, llegué a la música de casualidad, o sea, no era ni pretensión mía ni pretensión de familiar, digamos eso, y se fue dando así, o sea, yo salí del colegio secundario y entré a tocar en Masacre. Cuando iba al colegio, los fines de semana, trabajaba de plomo de ellos, con mis amigos de la banda, éramos toda la banda. Recuerdo que reemplazamos a los Brede en su momento. Los Brede eran los asistentes de Masacre y se iban, no sé si a grabar o a vivir a Suecia, y habían Mira. dejado como los puestos de asistencia vacantes. Y sí, con mi banda los agarramos. Qué gran acierto, ¿no? ¿Viste esos momentos? Che, ¿les parece si nos metemos? Sí, vamos. Y mirá dónde terminó todo, ¿no? Porque la vida a veces te lleva a lugares, bueno, que vamos a ir recorriendo a lo largo de la charla, pero que a veces sorprenden. Hasta uno se acostumbra a eso y después cuando mirás para atrás decís, mirá qué loco todo lo que pasó, ¿no? Y Sí, bueno, sí, sí, te das cuenta. sí, ¿y cómo fue esa entrada? ¿Cómo fue? ¿Hubo un llamado? ¿Alguien te dijo, che, pibe, vos que tocas la guitarra? ¿Cómo fue entrar a Masacre tan joven? ¿Qué edad tenías cuando vos entraste, digamos, 96 más o menos, ¿no? A Masacre. Sí, 18 años tenía. Claro, re Salía del pibe. colegio, recién salido del colegio. Y entré como, necesitaban en un principio una guitarra acústica para tocar en un programa de tele. Era. Ajá, Venían, ellos habían vuelto de Londres y habían grabado Juguetes para olvidar, era el segundo sí, viaje que juguete para habían olvidar. hecho. Y necesitaban hacer un acústico en un programa de tele, ¿no? Entonces fui con la acústica, tocamos, me acuerdo con el hermano de Pablo también, estuvimos. Fue como mi debut ese. Eh, y de ¿Sentiste ahí, así la cosa de decir, bueno, voy a tocar con Masacre, voy con mi guitarra, soy pibe, o estuviste libre, te sentiste cómodo? ¿Cómo fue eso? no, ese día fueron muchos nervios, sí, qué sé yo, y mucho ensayo, yo estaba aprendiendo, el estilo de Masacre me encantaba, pero no lograba develarlo totalmente, entonces Ah, sí, hubo varios ensayos, recuerdo, y que eso, a raíz de esos ensayos venían una seguidilla de shows y me dijeron, vení de invitado a tocar la acústica a los shows, porque en el disco metimos mucha acústica con eléctrica, mira. y era una seguidilla de shows que terminaban en la presentación del disco, en lo que era Halley en su momento, ahí en la calle Corrientes, Mirá, muchos con años para atrás. muchos años atrás. Desaparecido, sí, desaparecido completamente, lamentablemente, Sí, en como ese tantos momento otros lugares. recuerdo que se llamaba La Máquina de la Salsa, cuando Buah, presentamos el disco, ya se había vendido y todo. Y habíamos hecho un experimento muy bueno que era sonido cuadrafónico. En ese momento no existía tampoco, con un joystick. El sonista había inventado un joystick para tirar sonidos por detrás y demás, que no ah, fue muy fa. exitoso. Pasó desapercibido porque falló, creo, en vivo, una cosa Ah, así. Pero fue un lindo bueno, experimento. era un visionario como Gaby o sea, que hizo De en Catupecu Catupecu, todo ese, sí. sí, que fue una cosa increíble. Era una persona súper, súper talentosa. Bueno, él lo tuvo, pero bueno, no funcionó para ese caso. ¿Estas presentaciones que nos decís eran de juguetes o ya, porque vos entrás ya con la grabación de Aerial, ¿no? La primera grabación. Entré en la presentación de juguetes, fue en Ajá. esas fechas. Estaba como invitado, yo tenía mi banda paralelamente, compartíamos sala de ensayo, y bueno, se dio que en ese verano yo me estaba separando de la banda por diferencias musicales y demás, y los Masacres tenían otros shows y me dijeron, dale, venía a tocar la acústica, seguí tocando la acústica, te oficializábamos, me decían ese tipo de cosas. Y, y bueno, ahí arranqué, digamos, estaba todavía el Topo,
La formación era, Claro. yo era como un guitarrista nuevo incorporado, que la idea era tocar la guitarra acústica. Después es como que quise amplificarla. Me acuerdo que le metí un ampli de guitarra eléctrica y usaba acústica con distorsión, flanger y guagua, y era una cosa ¡Fua! megasónica. No te acoplaba a eso, viste, que a veces puede explotar todo ahí, viste, esos momentos. Tal cual, sí, pero me agradaban los acoples y lograba controlarlos y podía hasta llegar a hacer cosas interesantes con eso. Pero ¡Fua! sí, era una lucha constante con poniéndole una tapa a la guitarra acústica, pero sí, sí, era una cosa media sónica también, ¿no? Ya era otro instrumento, no era guitarra acústica, no era guitarra eléctrica y había un timbre nuevo, Por supuesto, que fue sí. importante eso, te digo, era una cosa que suena como un error poner una guitarra acústica en un ampli de eléctrica con distorsión. Y sí, decís, ¿y no te trae muchos acoples? Sí, me traía acoples, pero también estaba buscando un lugarcito adentro de una planadora que ya venía sonando hace 8 años, 9 Claro. años. Masacre en ese momento ya era como considerada, viste, esas cosas que siempre se dijo de Masacre y hay de muchas bandas, que es como un estatus difícil de llegar cuando se le llama, viste, banda de culto, banda eso de lo oculto, esa cosa, eso que vos decías que descubrís la banda y te sentís con tus amigos y che, vengan a escuchar esto que está buenísimo y te sentís como... ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Vos cuando llegaste a Masacre ya lo considerabas una banda de culto? ¿O eso fue algo que se fue generando después con el decir, digamos? Yo creo que se fue generando después, no es que no lo fuera en ese momento, sino que justamente porque era para pocos, era para un grupo de gente que tenía acceso a música de afuera y podíamos compartir como ciertos estilos, y era una cosa así que se volvía, y era una cosa que se pasaba medio de boca en boca, y Claro. tuvimos buenas épocas, malas épocas, de todo en el recorrido, ¿no? O sea, épocas de tener shows con muy poca gente, a revivir de vuelta y repuntar eh, con plantearnos cosas nuevas y decir, bueno, vayamos por acá. Y también el hecho de que la prensa y los músicos eran los que venían a los shows, ¿no? O sea, Claro. veíamos que eran todos periodistas y los músicos y qué sé yo, lo veías a Ferris Díaz subiéndose al escenario y tirándose de mosh en cemento, qué sé yo, ese tipo de cosas que, Historia pura era eso, ¿eh? tal cual, sí, se fue haciendo de esa manera Masacre. Y creo que vamos y venimos sobre eso. Ahora que, bueno, tenemos otro estatus más como de música eh, para todo el mundo, más ATP, de repente nos encontramos en un sótano de algún lugar del conurbano tocando ante 200 y haciendo pogo y mosh y está buenísimo. Nos encanta también eso. ¿Cómo fue ahí? Bueno, vos, quiero preguntarte esto. Nosotros acá en el ciclo siempre nos interesa, cuando entrevistamos a alguien, hablar, viste, de lo que sintió o de su trayectoria dentro de, sea el proyecto que sea, en este caso Masacre. ¿Cómo te sentiste cuando ya se van a grabar a Aerial, un disco tan importante en la vida de Masacre y de toda la gente que nos gusta Masacre? ¿Te sentiste como un poco oficial cuando fue todo el tema de la grabación de ese disco? Decir, bueno, pará, yo voy a grabar dentro de este disco para Masacre. ¿Cómo fue ese momento de tan gran disco, con tantas buenas canciones? Después hablaremos después en su momento de su reedición, pero lo que fue, ya eras oficial ahí o no. Sí, sí, sí. Año 98. Eh, la verdad que también fue otro momento bisagra para mí en la vida. Haber entrado a un Sí. estudio, estar durante un mes más o menos, estuvimos dentro del estudio eh, y empecé a aprender todas las cuestiones que después fui desarrollando con respecto a la grabación, a entender. Recuerdo que en ese momento también los chicos a veces tenían otras actividades. Pablo, recuerdo que estaba estudiando en la facultad, que era el que más se metía en las mezclas y me decía, bueno, anotate en un papelito que tenés que hacer, y hubo 2 o 3 temas que los mezclé con el ingeniero de noche, me acuerdo, en el Abasto. Y
tenía mucha responsabilidad por el momento que estaba viviendo, que recién entraba la Sí, banda, digamos. De todas formas, ya en ese entonces se había ido el Topo, en la mitad de la composición de Aerial, el Topo se había ido para España y había entrado Luciano. O sea, ya tampoco era el nuevo yo, había uno más nuevo que yo. claro, te da, viste, como, vení que yo te explico cómo es, estoy hace 6 meses. Ay, Tal cual, pero fue la verdad que impresionante. Impresionante el hecho de grabar y después escuchar esos parlantotes, no me acuerdo cuáles eran, unos Tannoy, una cosa así que tenía el Abasto. Y decía, wow, también quiero dedicarme a claro. esto. El trabajo de estudio, Ajá. dije, quiero ir por acá. A mí me gusta mucho más estar dentro del estudio que estar tocando en vivo. Uy, Eso me pasa. importante. Esto, mira, acabas de responderme una pregunta que te iba a hacer que está muy buena la que dijiste. O sea, el estudio te pegó de una manera también muy particular, lo que es estar metido en un estudio, el trabajo minucioso de... Porque a veces uno, viste, escucha un disco, bueno, le llamamos disco hoy a todo, ¿no? Pero, y a veces como que no se ve tanto el laburo que lleva atrás, horas y horas, de decir esto sí, esto no. O sea, eso te sedujo, digamos, cuando estuviste en esa primera experiencia, te llamó la atención. Sí, tal cual. O sea, el hecho de poder detenerme en una parte y escucharla mil veces y poder modificarlo en ese momento, todo lo que sea el trabajo de laboratorio, en un principio para poder igualar o empatar o parecerse a y ese tipo de cosas, ¿no? Y después, más que nada, también, yo te digo, la música para mí es romper un poco con los moldes y experimentar, a veces con aciertos, a veces con desaciertos. Masacre tiene eso en los discos y está bueno porque nos respetamos y nos damos la libertad de poder hacerlo y decir, bueno, por acá no vamos más porque por acá no nos gusta o no nos funcionó. Pero la Es, búsqueda tiene que estar por algún lado, ¿no? No necesariamente en el trabajo de estudio. A mí me pegó por ahí, pero cada uno mira, con lo suyo. yo particularmente de Masacre, esto era un tema que quería tocar más adelante, pero es algo que vos dijiste y me parece tal cual, que el hecho de, yo he ido a ver Masacre varias veces en vivo, conociendo y teniendo varios discos, y siempre me sorprendió el tema de las versiones de alguna manera en vivo. Esa cosa psicodélica de una canción que por ahí en el registro, en CD, son 3 4 minutos, lo que sea, en vivo vos decís, ¿cómo se genera ese clima? ¿Cuán ensayado hay que estar? Y quién es el motor de todo esto? Porque llevar, o sea, adelante todo eso con el lugar que vos empezaste a ocupar en cuanto a sintes, todo ese laburo, eh, Masacre me parece que venía como súper psicodélico y que hoy día también está buenísimo eso de poder ir a ver una banda y vos sabés que vas a ver shows distintos porque ellos se sienten distintos y hacen temas distintos. ¿Cómo preparan eso de decir, bueno, eso surge en la sala, de decir, bueno, este tema sigue de largo? ¿Cómo se genera eso? Sí, yo te digo, hay una motivación fuerte de no aburrirnos. O sea, si un tema nos está aburriendo tocarlo, lo modificamos. Y eso nos pasa muy seguido. Y todo el tiempo estamos agarrando los temas y los consideramos como organismos vivos, ¿no? O sea, nunca, por más que los hayamos grabado, nunca los terminamos de cerrar. Y siempre decimos, sí, pero esto, por más que esté grabado, me hubiera gustado que fuera dos vueltas más y lo ponemos. Y somos muy enroscados en eso nosotros. O sea, en la sala hay veces que estamos ensayando una y otra vez, probando cosas que por ahí después ni salen a la luz nunca. Y decimos, bueno, pero tratamos de hacerlo distinto. Y otras veces, ya te digo, encontramos un resultado en las grabaciones que después decimos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos en vivo? Ahora con respecto a la tecnología y todo eso, nos ayuda muchísimo a todas las bandas, digamos, para Sí, mejorar por el sonido en supuesto. vivo y para reforzar el sonido en vivo es mucho más fácil. Pero hubo momentos que nos la veíamos con un tema que en estudio sonaba de una forma y en vivo lo adaptábamos. Entonces ya de por sí sonaba distinto. Sonaba distinto. Eso es un poco también la particularidad que tiene ver un show en vivo. Hay distintas posturas en esto. A mí particularmente lo que siempre compartimos en el ciclo, que también está bueno ver un show que hasta, si voy a
no sé, a ver una canción que me gusta mucho de una banda, que hagan una versión que ellos se sienten más cómodos o más libres en vivo, está súper, es como único ese momento, es como súper, Me eh, encanta, sí. sí, es como especial. Pero bueno, vamos acá al momento de un disco, creo que también bisagra, ya que hablamos de bisagra, que fue el disco del Mamut. Yo me acuerdo particularmente que los había visto en vivo y habían presentado algunas canciones del Mamut y en un momento proyectaban unas imágenes y apareció una especie de elefante grande. Y yo no habían dicho el nombre todavía del disco, y me acuerdo que habían tocado unos temas y parecía que se venía un disco tremendo. Habiendo pasado por un disco como 12 nuevas patologías, que era un disco eh, como. A mí me parece que antes de entrar en el Mamut, 12 nuevas patologías fue como. Perdón, se me cayó todo. Fue como un disco, se cayó la improvisación de estudio. Fue como un disco súper, voy a agarrar la caja en estos momentos, por la Bien, desprolijidad, pero ahí estamos. no pasa nada. Eh, Fue como un disco súper para, como parecía de alguna manera a los fanáticos, de decir, qué interesante es esto, llevar un disco a través de 12 patologías. Y después viene un disco como El Mamut, que es un disco que, ¿considerás que es un disco de alguna manera bisagra en la carrera de ustedes en cuanto a sonido, a canciones, a lo que generó, a la grabación de haber estado tanto tiempo componiéndolo y lo que fue la grabación de ese disco? Sí, sí, tal cual. O sea, fue un disco muy ambicioso, porque queríamos por primera vez romper con las limitaciones de la grabación en cinta. Fue el primer disco que grabamos totalmente, no te digo totalmente digital, porque grabamos las baterías y el bajo, lo grabamos en cinta abierta y después lo pasamos a digital. Pero veíamos Ajá. que teníamos posibilidades infinitas y queríamos que quede como nosotros queríamos. Y llevó muchísimo tiempo eso. Ujú. Tanto de composición, que fueron 5 años, como de grabación, que fue un poco más de un año, considerando que la mezcla fueron 9 meses de mezcla, que recuerdo que era casi todos los días a la casa de Juanchi y, y darle muy duro. La verdad que creo que es un disco que nos impresionó también a nosotros, en el sentido que cuando lo escuchamos terminado, todavía nos sigue impactando y diciendo, wow, ¿qué se generó acá? O sea, un montón de Qué cosas que bueno. por ahí no las tenés previstas y salen así porque eh, no necesariamente estás escuchando todo el tiempo, ¿no? En la grabación lo que te da la posibilidad es eso, de escucharnos bien todos y todas las partes que estábamos haciendo y eso también generó eh, asombro en toda la banda y también muy buena respuesta de la gente y empezó otro ritmo de trabajo en Masacre que antes no lo teníamos. Pero, ¿sabés qué fue? O sea, esto además de que lo estamos hablando y además de. Porque Masacre venía con discos tremendos. Yo no sé si lo hablo porque me gusta mucho la banda o no sé, por ahí no puedo ser sobre objetivo, pero ¿por qué ese disco fue el que de algunas maneras los llevó, como vos decís, a otra especie o una escucha más generalizada? A veces yo tenía gente que les mostraba, viste, Masacre, y me decía, es un poco difícil de escuchar, viste, que es algo. Y yo no entendía a qué se referían, porque a mí me parecía súper fácil de escuchar. Pero después cuando por ahí mucha gente escuchó el Mamut o discos por ahí, no sé si es más cancionero, ¿qué crees que fue lo que hizo que ese disco levante tanto en cuanto a aceptación general? Yo creo que no hay nadie que escuche Masacre y no te diga, ese es un discazo el Mamut. Claro, yo creo que es difícil eso responder, pero eh, porque los factores no son manejables, o sea, es estar en el momento justo proponiendo una cosa que la gente se sintió identificada o lo escuchó y le pareció muy bueno. Eso es lo que pasó en ese momento. Pero tiene que ver con la época también. A mí me parece que estar en el momento justo es lo difícil de agarrar en la música, ¿no? Y decir, El bueno, oportunismo, sí. la verdad que nosotros en todo momento, incluso ahora, hacemos lo que nos parece que cuál es el rumbo del grupo, más allá de las diferencias que tenemos musicales a veces
que uno escucha más una cosa, otro escucha, después tenemos muchas bandas que escuchamos que son en común, y qué es lo que queremos hacer con respecto a la banda también, muchas veces lo Tal hablamos. cual. O sea, nos sentamos y decimos, a mí, mirá este tema, a mí me gustaría generar este clima, qué sé yo, en un tema, y ese tipo de cosas. Y Eh, en eso se convive o a veces es un, bueno, a mí no tanto. Esos son los momentos clave de las bandas, me parece. sí, sí, qué sé yo, se arma de todo, o sea, de repente estamos todos de acuerdo, de repente a mí no me parece, a mí sí me parece, bueno, probemos una a la otra. Eh, pero ya te digo, hace más de 30 años que la banda sigue haciendo cosas y ya estamos como aceitados, ya nos conocemos bastante, me parece, y ya sabemos qué es lo que sí, qué es lo que no, y de todas formas hay riesgo, o sea, nos arriesgamos a que sea distinto y ver qué pasa. Entonces, eso es lo que nos mantiene vivos. Tal cual, el hecho de cambiar. Esta es una pregunta que yo personalmente te quería hacer de, hablando justamente del Mamut, y bueno, ya hablamos de lo que fue tu incorporación a la banda, ¿cómo fue, o qué espacio, o cómo se generó el hecho de ya tener dos guitarras, ya lo veníamos hablando, pero ¿cómo es ese proceso de composición en el cual no solo empezaste, porque arrancaste con guitarra acústica, que fuiste distorsionando, llevaste una eléctrica, me empezaste a meter sintes, ya la cosa cambió? ¿Cómo se genera ese clima resumido, cuando te quieres volver loco, de composición como para generar estas nuevas canciones de Masacre? Y eh, cambia mucho la dinámica siempre. Desde que estoy en Masacre, mi obsesión es encontrar los huecos, encontrar los lugares en donde puedo aportar o complementar algo o arreglar de alguna manera. Y después Pablo modifica su base, que por lo general siempre es bastante llenadora, para que esos espacios convivan o dialoguen entre guitarras. Es una cosa muy particular, o sea, la relación con Pablo tiene mucho más de guitarrístico que de palabra, digamos. Nos comunicamos con las guitarras prácticamente. Pa, mira vos. Bueno, pero no solo eso, sino que esta es otra pregunta también personal. ¿A partir de qué momento decidiste meterte con la parte de sintes, de incorporar hacia la banda eso? Bueno, ya habías dicho un primer ahí germen que fue el estudio, pero ¿cómo se te da eso de meter todo lo tecnológico a la banda? Y fue por varias razones. O sea, por un lado descubrí eh, tarde My Bloody Valentine, era una banda que de repente Sí, también fue una cosa que lo escuché el disco Loveless unas cuantas veces y no entendía si eran guitarras o eran sintes, nada. Después fui descubriendo y eh, otras bandas anteriores que metían sintes en el rock y nunca lo había tenido en cuenta. Entonces empecé a escuchar esos detalles y al mismo tiempo, paralelamente, mi búsqueda Masacre con esto del quilombo de la guitarra acústica con el amplificador y qué sé yo, se volvió una búsqueda tímbrica. Decir, bueno, todo esto está lleno, yo tengo que cortar por el medio de esto de alguna manera para poder aparecer y desaparecer de cierta manera, ¿no? Entonces la búsqueda era tímbrica. Yo quería cambiar de timbre y tener muchos timbres. O sea, el timbre es lo que diferencia un sonido de otro, aunque tal toque la cual, misma nota, ¿no? tal Y cual. bueno, fue todo por ahí, más o menos, ¿no? Desde la búsqueda tímbrica, que la guitarra la quería hacer sonar como un cinte y los cintes los quería hacer pegar a la guitarra de Pablo, una cosa así. Y te recibieron bien con todo esto nuevo, estas nuevas inquietudes que traías y estos nuevos aparatos, porque es toda una nueva cosa, ¿no? El hecho de decir, a pesar de que Masacre siempre pareció ser muy abierto a todo eso, a lo psicodélico, a los climas, ¿no? ¿Te recibieron bien con tus nuevas inquietudes? Sí, porque Masacre ya las tenía igualmente, o sea, ya en Aérea lo mismo desde el primer disco, que igual las tenía un Moog Prodigy, lo sigue teniendo, el mismo sinte, un sintetizador analógico que lo usaban solamente para hacer unos cometitas, unos cometas que pasan de lado Claro. a lado en un montón de temas, que se escuchan desde el principio de los discos de Masacre.
¿no? Así que sí, fue bien recibido, fue un lindo momento el abrir la paleta. Me acuerdo, más que nada fue en 12 nuevas patologías, que estábamos en estudio, convivimos también largo tiempo en el estudio y teníamos una barricada para dormir con camas cucheta en pleno julio, me Fua. acuerdo, hacía mucho frío. ¿Era Eh, meterse en el disco o meterse en el disco? Era eso. sí, teníamos ahí en la barricada esa, teníamos el equipito de música que escuchábamos muchas cosas que estaban saliendo y nos volaban la cabeza. Y el cinte que había comprado también al lado y todo el tiempo estábamos viendo qué poner en los temas, que había cosas que ni siquiera estaban cerradas. Estábamos en el estudio grabando, sabiendo qué era la base, qué era la canción, pero muchos arreglos salían ahí en el momento. En el momento. Y bueno, de ahí quiero bueno, dos cosas quiero tocarte. Primero, 2009 sale un disco homenaje a Masacre con 40 bandas que hacen todos temas de Masacre, que es un disco doble que está buenísimo y es Impresionante, sí. súper interesante. ¿Qué sentiste con eso? Es decir, hay tantas bandas porque es amor a la música, es decir, es un disco que se podía descargar libremente. ¿Cómo Total. es esto? Es como realmente también otro momento de decir, bueno, qué bueno estoy en una banda y llegamos a hacer que muchas bandas te hagan un disco homenaje, estando en vida, ¿no? Como, ¿te gustó ese disco? ¿Qué pasó ahí? Sí, estuvo buenísimo. Recuerdo que fue como una iniciativa de un fan que era periodista de La Plata. Ya. Y él es como que sacó la convocatoria, hay un montón de bandas de la época y muchas que siguen tocando ahora, hicieron algún tema de Masacre. Me encanta escuchar versiones de Masacre, hay un montón dando vueltas por internet también, siempre escucho, hay cosas que digo, wow, tenía que haber sido así el tema. Un tema hecho solo con un pianito, dos voces, o la versión de Gori de Resurrección de ese disco, por ejemplo, me parece mucho mejor que la original. Mira, Gori de Fantasmagoria, me decís. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ese es un gran disco. Y a la par de eso viene, bueno, no a la par tanto, pero después yo me acuerdo, te hablo de mi visión particular, yo había, bueno, lo que hablamos del Mamut, y por ahí pensaba que el próximo disco de Masacre, no sé por qué, dije no va a sonar de la misma manera o no va a estar, ¿viste cuando pasa algo que pues esto está a un nivel y es como llegar a ese nivel es como un poco difícil volver a ese nivel. Y después sacan Ringo, que para mí es un disco pero tremendo. Y suena también increíble. Ya desde el Mamut para adelante los discos de Masacre suenan pero tremendos. Y los escuchás hoy, como sea que lo vayas a escuchar, y suena tremendo. Ringo, bueno, producido por Ale Vázquez, es un discazo. ¿Te gusta ese disco? ¿Cómo fue también el hecho de eso? De tener una vara tan alta después del Mamut, decir, bueno, vamos a hacer un nuevo disco y salir un disco que sigue a esa altura. ¿Cómo fue eso, Ringo? ¿Y por qué el hecho Sí, de hacerlo a través de Buenavena? ¿Qué fue eso? ¿De quién surgió? ¿Cómo fue? esas son ideas de Wallace, ideas locas que vienen con esas ideas y al principio no lo entendemos, pero después funciona, o sea, el disco era conceptual desde ese lado y lo fuimos entendiendo también a medida que lo íbamos grabando. Es un disco, tanto Ringo como Billy Omni, son discos mucho más ordenados Tal y más cual. limpios, en donde puedes descifrar todo como más concretamente y la canción prevalece sobre ese desorden que había antes que los productores por ahí a veces nos enfocamos en corregir esas cosas y que la música llegue mejor a la gente, digamos, sea más entendible o más directa, ¿no? Siempre Tal- con el lado conflictivo nuestro, que es el conflictuado más que el conflictivo, ¿no? conflictuado, claro. Sí, que siempre estamos en el rosque, en que vamos a hacer 7 vueltas y media, no vamos a hacer 8, ¿no? Ese tipo de cosas que aparecen, es el común denominador, diría yo, de Masacre. Es a veces un caos, una composición de Masacre en la sala. No sé si caos es la palabra, pero como algo que vos decís, esto va a ser largo. O es algo que se da orgánicamente y salió, no sé, un tema rápido, decís, ya está.
o es algo que es un proceso largo en cuanto a la composición de Masacre? Es variable eso. A veces nos enroscamos, nos pasó, en Ringo nos pasó, en Billy OVNI también, nos enroscamos con un tema que por ahí después ya sabemos que va a ser lo que se dice álbum track, un tema que no va a ser trascendental ni va a estar sonando en las radios porque o tiene mucha duración o no tiene una estructura muy convencional. Y ese es el tema que le ponemos 3 años de trabajo, por ejemplo. Y a veces lo amamos y a veces no. A veces decimos, bueno, este tema dejémoslo descansar porque no nos funciona en vivo y ese tipo de cosas. Y después sí, temas que salen de la galera. Recuerdo, por ejemplo, Te leo al revés, fue uno, o no me acuerdo qué otro, pero son temas que salen sobre el final del disco, o sea, ya estamos a punto de entrar al disco y ese día me acuerdo que vino Pablo y dijo, tengo un tema nuevo, lo tocamos y estaba buenísimo. Y después, bueno, las letras, Wallace a veces lo idea mucho tiempo antes, pero muchas veces entró al estudio y dijo, bueno, voy a hacer la letra mientras estaba escuchando cómo estábamos grabando las bases, ¿no? Claro, Y es sorprendente eso, esa yo capacidad. recuerdo que en un momento Wallace había dicho hace muchos años que no somos una banda de hits. ¿Hoy crees que son una banda que tiene temas directamente de Masacre, que vos ya son hit dentro de la banda, como en el caso de Te leo al revés? ¿O considerás que todavía es algo experimental y de cada persona que lo escucha? Y son temas que se volvieron medio clásicos, son obligados en los shows, los tocamos prácticamente siempre. Eh, no sé si son hits radiales como los que escuchamos en la radio, por eso tampoco nunca nos sentimos muy adentro de lo que es el rock nacional. Como siempre estamos en ese punto por la tangente, nunca estamos dentro y nos sentimos parte, sino que siempre hicimos la nuestra, nuestro camino, y por ahí eso es lo que nos caracteriza hasta el día de hoy. A veces funciona, a veces no, ya te digo. Yo creo que igualmente la experiencia te da pisada más firme, ¿no? Entonces es como que podemos ver y nos ponemos contentos por cosas que decimos, esto estoy seguro que va bien. Otra pregunta que yo te quería hacer, vos estudiaste antropología y en un momento hablaste de la etnomusicología. ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo aplicaste a la banda y a tu música, digamos? Sobre todo la etnomusicología, a ver si nos podés orientar un poco de eso. La etnomusicología, sí, fue muy tangencial, o sea, eh, tenía que ver con un proyecto que tenía el Museo Etnográfico de recopilar cierto material de comunidades aborígenes de Argentina. Había mucho material, mucho registro de audio en cintas y había que digitalizarlo. Y bueno, estuve como también en contacto con mucho material, con nuevos timbres, nuevas músicas, con nuevas escalas, y eso me abrió mucho la cabeza, eh, sobre todo de escuchar más que después de aplicarlo, o de ir vinculando cosas, ¿no? De decir, bueno, Ujú. todo esto corresponde a lo hipnótico en la música, a lo bailable o a lo que es el formato canción, qué sé yo. Un montón de cosas. La música es muy, muy amplia y a mí me gustaría poder abarcarla toda, pero bueno, no se puede toda, pero es como soy ávido de eso. Puedo escuchar muchas cosas y eh, tener acceso a esa data me sirvió muchísimo en ese momento. Me acuerdo, me ayudó a eso, a abrir la cabeza, a decir, bueno, las convenciones son solo convenciones y se pueden romper de a poquito. Tal cual. Bueno, vamos con otra punta que te queríamos preguntar. El disco, ya hablamos de, bueno, un poco de lo que fue Ringo y Biblia Omni. El disco Aerial, que es un disco para los fanáticos de Masacre como emblemático por la calidad de las canciones que tiene. ¿Cómo fue y por qué surgió en el 2013 volver a grabar todo? O sea, no solo, no fue una remasterización, sino que fue volver a grabar todo. ¿Por qué surgió eso y cómo fue eso, digamos? Fue una manera de festejar los 15 años del disco en ese momento, pero también por muchos motivos. Por un lado estaba el tema legal de los derechos fonográficos, que lo tenía un sello discográfico que no nos lo quería donar, digamos, teníamos que pagar para recuperar nuestro material
y no queríamos Mira, hacerlo. Por otro mira. lado, decíamos, las canciones son distintas, o sea, uno escucha el disco Aerial y cómo las estábamos tocando esas mismas canciones 15 años después, habían tenido un montón de variaciones y Claro. era otra música directamente. Y surgió desde ese lado la propuesta de decir, bueno, como todo en Masacre, hagamos un ensayo de, de tener el mismo disco dos veces, 15 años de diferencia, y podés escuchar uno, el otro, compararlos, podés hacer lo que quieras, pero cada uno es como distinto al mismo tiempo, es lo mismo pero distinto. Se renovó muchísimo el disco con respecto a eso. Me gustó mucho regrabarlo, fue un trabajo enorme porque Tremendo, sí. pensábamos hacerlo rápido, decir, bueno, lo regrabamos y listo, se mezcla así nomás. Y bueno, queríamos que quede como... Era muy difícil también empatarlo, decir, bueno, a ver cómo sonaba el viejo. Y nos gustaba un montón de cosas que no se podían lograr con la grabación digital y las formas nuevas Claro. de grabar. Todas esas imperfecciones que tenía antes también estaban registradas en cinta abierta, eh, como primer medio, Sí, es y no otra sé, cosa, sí. sí, 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 suena distinto. Eso, Y en ese lado, es el punto no favorable de Aerial 13, digamos. es un disco, a mí, voy a hablar particularmente, es un disco creo que emblemático de la banda y que a mí el primero me volvía loco y por ahí uno dice, bueno, una regrabación y el nuevo está, la verdad que no podría elegir uno. Viste, son esas cosas, cada uno tiene lo suyo y está increíble los dos. Pero el laburo que es grabar un disco de vuelta, es prácticamente hacer un disco nuevo, casi grabar un disco de vuelta. Sí, fue eso. Eh, O más tal- exigente todavía, porque ya estaba grabado y había muchas cosas que decíamos, quiero llegar a esa onda que tenía ese tema y no era fácil. Y había, me acuerdo, 4 estudios en simultáneo trabajando en un momento. O sea, que uno estaba grabando, otro estaba editando, yo estaba haciendo en mi estudio los sintes, había el estudio de Hugo Lobo que estaba haciendo las trompetas de los últimos temas. un Estaba rompecabezas, buenísima, sí. sí. Y ahí, bueno, de Salió en ahí tiempo surgimos, récord igual, creo que tardamos 2 meses y medio, 3 meses en terminarlo, cosa que sí, es muy, muy poco para nosotros. no, no, ni hablar, sobre todo con la complejidad que traía. Bueno, después de ahí, bueno, Masacre graban, bueno, ya el festejo de los 30 años y se deciden hacer un DVD en vivo. ¿Cómo es eso? Pero quiero preguntarte a vos desde tu lugar de guitarrista, de sintetizador, de arreglar, de todo. La complejidad que traía para vos dentro de la banda grabar un disco en vivo. Sobre todo me acuerdo de ese disco que a mí me vuelve loco, el clima que se genera en una canción que a mí me encanta, que es Sofía, eh, cómo empieza con las cosas que estás disparando vos ahí, y ese clima que genera, ¿cómo fue grabar ese DVD en vivo? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste un poco nervioso? ¿Cómo fue esa grabación? Fueron, primero que nada, muchos meses de ensayo previo, en donde teníamos organizado una lista, que dijimos, bueno, 30 años, 30 temas vamos a tocar, organizar la lista, ensayarla, para que los músicos invitados, el ensayo general y bueno, después llega el momento del show y la grabación al mismo tiempo, en donde había un equipo gigante, porque era el doble del equipo de siempre, eh, y la responsabilidad de que todo funcione Sí, como estaba previsto, ¿no? Y sí, sí, creo que fue un show, ya las obras de por sí tienen una cosa, las 2 obras que hicimos fueron de una carga emocional muy fuerte, por un lado, y con todo lo grande, el hecho de estar ahí, que ya te digo, tal mis cual, primeros 2 shows que me permitieron incorporarme en el mundo del rock y del punk fueron en obras. Para mí, estar tal pisando cual. ese suelo era una cosa soñada. Y a todo eso la responsabilidad de estar concentrado, de que todo funcione bien y de que si algo no funcionaba, poder acomodarnos y adaptarnos en el momento. Es que sí, son un montón de cosas que se mezclan.
Bueno, otra cosa que te quiero preguntar, a mí me pareció una cosa, una genialidad por ahí de la banda, era el hecho de en ese momento, de un festejo de los 30 años, volver a tocar o intentar volver a tocar en lo que quedaba, lo que existía de Capilla, el primer lugar en el año 87 donde había tocado Masacre. Tal ¿Cómo fue cual. volver a tocar? Bueno, en tu caso era la primera vez que tocabas, porque en esa primera formación por ahí no habías participado, pero lo que fue volver a tocar para una banda. 30 años después, volver a tocar en el lugar donde inició. ¿Existía ese lugar? ¿Estaba en ruinas? ¿Qué fue de Capilla? No existía ese lugar. Ese lugar pasó a pertenecer no sé, la Casa de Entre Ríos, una cosa así, ¿no? Ajá. Eh, Era como un lugar provincial. Y fue pedir el lugar un montón de cuestiones organizativas en las que se encarga la Tori. Nosotros no participamos mucho en eso, pero primero que nada conseguir el lugar de nuevo, ¿no? Y después Sí, armar. Y un poco, aparte de armarlo, fue recrear la época, ¿no? O sea, hubo un montón, tanto en la ambientación del lugar como salimos a tocar a un no escenario, temas, los primeros temas de Masacre, claro. eh, con todos los ingredientes. Incluso ese día cayó la cana en la puerta porque se quejaban de ruidos molestos y demás, fue todo como muy Uh, ochentas. Y bueno, la verdad era que un poco salió muy lindo. era revivir, ¿cuánto eran? ¿100 personas? ¿80 personas? Era algo reducido. Sí, era algo súper reducido, pero bueno, se fue un poco de las manos. Era con entrada gratis, fue como medio así de boca en boca. Y Sí. creo que hay registros de eso, no sé quién lo tiene, pero fue una cosa un hecho puntual y muy también histórico dentro de la banda, haber hecho eso. Eh, Fue la verdad que muy logrado. La verdad que aplausos para esa movida y a quienes tuvieron la suerte de ir, creo que no se lo olvidan más. Bueno, ya nos está quedando poquito tiempo y quiero hacerte unas preguntas que nos dejó la gente, porque si no después se Dale. enojan, con razón. Vamos con una que hizo Romina del Valle, nos preguntó, un poco, algunas has contestado a lo largo de la charla, pero bueno, están buenas porque la gente los preguntó. Dice, ¿qué estrategias utilizás para reflejar o crear un estilo propio dentro de la música? Uy, Así ojalá preguntó. pudiera crear un estilo propio dentro de la música, que eso no lo hizo mucha gente. Eh, Me gustaría, la búsqueda sería eso. Eh, Nada, mi deber como artista es hacerlo, es seguir buscando. No creo que nunca lo logre y ojalá que lo que trascienda de Masacre y de la música que hacemos sea ese espíritu que tenemos vanguardístico, o sea, de ir un pasito más adelante y encontrar a veces, desencontrar otras, pero estar buscando todo el tiempo. Así es. Capaz que ese es el estilo de Masacre, estar buscando todo el tiempo y siempre sorprender. Porque al Y los menos, discos son muy heterogéneos entre y sí y sí, bueno, la idea de ahora dentro del compositivo también es poder pegar un giro y lo estamos haciendo vía Zoom ahora en cuarentena. La pues verdad que bueno, eso buenísimo porque se volvió súper productivo, o sea, cosas que en la sala quedaron trabadas, ahora con el se van, tiempo y con el Zoom se van fluyen de destrabando. nuevo, sí, Pero vamos yo encontrando cosas. nosotros los fanáticos, en este caso hablo de fanático y no de entrevistador, felices, lo que quieran hacer, yo creo que hay bandas que trascienden eso, que lo que la banda quiera hacer, sea lo que sea, como que es tan sincero que al menos la gente que está escuchando es súper todo bienvenido. Bueno, vamos con siete, se llamaba Siete Morgana, dice, esta es una muy buena pregunta, sobre todo porque habla de una canción que hablamos, que es un tema, a mí particularmente, de mis favoritos de la banda. Dice, la letra de Sofía la Superbad, ¿tiene algo que ver con Átame de Algodóvar? Te matamos. La verdad que no sé, la verdad que no sé, Te matamos. no creo. O sea, eh, casi un ensayo literario, esa canción es una historia semi-verídica, como dice Wallace. Eh, Wallace lee mucho, absorbe mucho de sus lecturas y no sé si tiene que ver con Almodóvar o no. Puede ser que sí, la verdad que no sé, yo no lo sé. Es buena. Vamos con una última, así ya te liberamos.
Facu Tony Jorgero, supongo que es un fanático de una banda que se llama Tony Jorge and the Bryans, dice, Sí. ¿qué disco y canción favorita de Masacre? Así, te la tiro. Ay, ay, ay. ¿Viste cuando decís, no, es difícil? Bueno, acá te ponemos entre la espada y la pared, y dice, Me tenés que gustan elegir un disco de Masacre. los temas que son desafío para tocar para nosotros, eso es lo que me gusta. La compulsión sería uno de los temas, o bien zombies, son temas que a mí me parecen súper, porque siempre tengo ganas de escucharlos, siempre le encuentro que cuando los tocamos eh, se genera un torbellino en donde estamos adentro y lo Qué vamos bueno. resolviendo, no sé cómo. y, y esas cosas me gustan mucho las partes abiertas en los shows en donde hay espacios para improvisación y podemos Tal mostrar cual. cosas que en la sala estamos horas improvisando y por ahí en vivo son ratitos nada más. Y muchas veces decimos que queremos que nuestro show tenga más de esto, más cuelgue, más, qué sé yo. Son cosas que Es que es hermoso. Yo te digo, deseamos. sí, para la gente que está ahí, es algo que siempre podés ir a ver la banda y sabés que vas a escuchar algo distinto. Ahí Juan Otone, que es una persona que sigue mucho, hace mucho Masacre y sabe mucho de la banda, nos dice, una banda que estés escuchando ahora. Una banda que estoy escuchando ahora, eh, del indie estoy escuchando mucho bandas muy por ahí clásicas de hace unos años, como de drums y ese tipo de Ajá. cosas. ¿Qué otra cosa estoy escuchando? Bueno, estuve viendo Lollapalooza, me pareció muy interesante, muchísimas bandas que ahora no me acuerdo el nombre Ujú. y que las voy a rastrear. Es buenísimo encontrar, ahora la música cambió mucho y hay muchísimas cosas que volvieron, ahora me huelen a ochentas y está buenísimo, hay mucha cosa Sí, progresiva y eh, hay una banda que me gusta mucho de acá de Nacional, que es de La Plata, que se llama Camión también, ajá. que, que son una onda shoegaze o neo indie que me gusta mucho. Eh, Después, ¿qué más estoy escuchando? Tantas cosas. A Eh, veces es difícil que vengan los nombres, ¿no? Uno por ahí se escucha tanto y después, el momento de la pregunta cuesta. Tal cual, sí, ¿no? Es como que no me decido, no encuentro tampoco cuál es la que voy a recomendar. Tendría que haberme algo preparado. Sí, sí, son estas preguntas que te agarran de improviso. Pero bueno, Sí, la gente lo pregunta y estamos. Bueno, de acá, bueno, ya porque ya no nos queda nada, Fico, la verdad te queríamos agradecer mucho por haber participado. No solo te queremos agradecer por haber participado, sino por el hecho de toda tu música que todos valoramos tanto y nos gusta tanto. Y queremos que así siga la banda y tu participación en Masacre que tanto nos gusta. Así que de todo el ciclo de un Polaroid te placer. agradecemos mucho. Muchísimas Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente que se conectó. Es mi primer vivo y me encantó, me sentí muy cómodo. bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que súper agradecido. Entonces, además de haber sido este tu primer vivo y nos encanta que te hayas sentido cómodo y nosotros súper bien. Te agradecemos Genial. mucho y a toda la gente que estuvo participando, les agradecemos a todos, chicos. Así que muchas gracias. Mil gracias, un beso. Nos vemos. Nos vemos. Chao a todos. Chao, chao. Chau, chau.